En este video hablaremos sobre la Escuela Latinoamericana de Comunicación, 5 de sus autores más importantes, sus postulados y la relación con películas como Garaje Olimpo, La vida de los otros, La ley de Herodes y Goodbye Lenin. Principalmente tenemos que entender que la Escuela de Comunicación Latinoamericana nace en el contexto de la Guerra Fría, el surgimiento de guerrillas y dictaduras militares alrededor de los países de América Latina, y uno de sus enfoques más importantes es frente a la influencia político-económica de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Además buscan crear una corriente propia, diferente a la corriente norteamericana, y sus teorías influenciadas por el funcionalismo y el conductismo, distanciándose de la lingüística y la sociología, tomando una postura a los estudios de periodismo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se encargó de demostrar su poder y es así como expande sus políticas neoliberales a América Latina, y tras la caída del muro de Berlín y el triunfo americano en la guerra, se ve la expansión capitalista por todo el mundo, incluido América Latina, la cual es bastante influenciada por los poderes económicos, políticos y mediáticos de Estados Unidos. Comencemos hablando del filósofo y pedagogo Paulo Freire, el cual centró sus estudios en libertad y educación crítica. Uno de sus principales postulados es la pedagogía del oprimido, proponiendo el tema de opresores como clases dominantes y los oprimidos como clases dominadas. El opresor vulnera, esclaviza, denigra y genera una deshumanización del mismo. Y el oprimido pues tiene que obedecer y no tiene derecho a opinar, y esto lo vemos reflejado en la película Garaje Olimpo, la cual nos hace referencia a la dictadura militar instaurada en Argentina en los años 70, la cual reprime, maltrata, deshumaniza y detiene a todo aquel que no vaya con sus políticas. Como el personaje principal, que vemos que es un estudiante de 18 años que ayuda a muchas personas analfabetas a que aprendan a escribir y a leer. Eso también lo podemos relacionar con el autor, ya que él crea un plan de alfabetización en Brasil, en el cual busca enseñar a los campesinos a leer y a escribir desde su contexto social, y tras un golpe militar en Brasil tiene que huir, ya que es perseguido y encarcelado. Otra muy buena relación que podemos desprender de Pedagogía del Oprimido es con la película La ley de Herodes, en la que vemos como el personaje principal, que es el presidente municipal, abusa y esclaviza a los indios o campesinos del pueblo, ya que estos no saben escribir ni leer, y además no hablan el idioma español, por lo cual no pueden protestar contra él, y él lo aprovecha para maltratar y esclavizarlos, incluso llega al límite de matar a algunos ciudadanos del pueblo, todo por mantener su poder. Posteriormente encontramos a Jesús Martín Barbero, teórico de la comunicación de origen español, que reside en Colombia desde los años 60, y además influye con su aportación de los medios a las mediaciones, en el que nos habla en cómo la sociedad construye sentido según su cultura y la cultura impuesta a través de los medios masivos. Según Martín, las mediaciones son las transformaciones que sobre Latinoamérica de traspasar de una cultura popular a una cultura de masas. Y un ejemplo de ello es en la película Goodbye Lenin, en la que vemos como todas las industrias de Estados Unidos pasan a apropiarse de la comida en Alemania Democrática Socialista, y aún así el protagonista, teniendo esas oportunidades y esa gastronomía, añora y desea la típica comida que consumían desde la reapertura de la frontera. Continuamos con Ernesto García Canclini, escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural argentino. Sus estudios se centran en la cultura, el arte, el consumo y la estética. Uno de sus principales postulados es la hibridación cultural, en el que propone que las sociedades se adaptan a los cambios de la naturaleza y cambian, término que se considera temporal, ya que puede aplicarse a eventos culturales del pasado y también a las sociedades modernas. Entonces vemos que las tradiciones se combinan con nuevas tecnologías, ideas y traspasan las fronteras. Un ejemplo de ello puede ser el contexto de la película La ley de Herodes, en la que vemos como el pueblo tiene un sacerdote y creen en Dios. Estas costumbres no son originarias de los pueblos latinoamericanos, sino que fueron instauradas en la época de la colonización por España. Pero vemos que posteriormente son adaptadas, y vemos que la mayoría de los países latinoamericanos son de creencias religiosas, católicas o cristianas. También en la película Goodbye Lenin vemos cómo con la caída del muro de Berlín se cruzan y se mezclan culturas, la cultura occidente con la cultura del este, y hay una apropiación de su cultura a través de la gastronomía, y vemos que aparece la multinacional Burger King, asimismo la forma de vestir, la moda, la forma de decorar sus casas, entre otras cosas. Otro de los principales teóricos de la escuela es Luis Ramiro Beltrán, el cual se le conoce como uno de los fundadores de la escuela crítica latinoamericana,
y propone además una democratización de la comunicación. Entre sus principales postulados encontramos la racionalidad, en la cual propone que es la manera más eficaz para llegar a una labor comunicativa y la única forma de aplicarla es por medio de la planificación. Este postulado lo podemos aplicar a todas las películas mencionadas anteriormente. Y un ejemplo de ellos es en La Ley de Herodes, pues ahí vemos que su personaje principal no actúa de acuerdo a la razón y por lo contrario se deja llevar de sus impulsos, y al final de la película vemos que está completamente desquiciado al punto de que puede llegar a asesinar a las personas con tal de mantenerse en el poder. Otro postulado nos dice que el desarrollo patrocina avances de la comunicación y esto a su vez genera más desarrollo en general. En la película La Ley de Herodes no se usa la comunicación, ya que cada personaje actúa para y por su beneficio, y vemos que el que tiene el poder es el alcalde y ordena a toda su población. Asimismo, en películas como La vida de los otros y Goodbye Lenin, vemos que las políticas de la Unión Soviética no permiten que sus ciudadanos participen en una comunicación activa y que pensaran de manera diferente a las ideologías del Partido Socialista, porque si no eran silenciados. Ya para finalizar hablaremos del teórico Mario Caprun, comunicador que nace en Argentina y tiene influencias en su pensamiento por parte de Paulo Freire y Jean Piaget. En una de sus principales teorías nos plantea modelos de educomunicación. Uno de ellos es el modelo exógeno, donde la educación se centra en el objeto. Este primer modelo es aquel que se da cuando el profesor es el único que toma decisiones y elige qué contenido se aborda, mientras el alumno se limita a recibir la información para imitarla, sin darse cuenta si está de acuerdo con ella o si realmente la comprende. En el segundo modelo encontramos el llamado endógeno, en el cual se da una interacción dialogada, una enseñanza en la que todos los miembros construyen de forma conjunta el conocimiento, siendo verdaderos interlocutores. Para Mario Kaplun, este último es el modelo ideal donde la comunicación contribuye a un verdadero aprendizaje. Este modelo endógeno lo vemos reflejado en la película La vida de los otros, en la escena inicial en la que el personaje principal es un profesor que le está enseñando a sus alumnos sobre espionaje y no permite que se le hagan preguntas ni que los alumnos hagan su participación,